Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Hoy se cumplieron 12 días del paro nacional convocado por la CONAIE, al que se han sumado más organizaciones. Ya son 12 días. Uno más del estallido social de octubre del 2019, cuando Moreno aceptó eliminar el incremento de los combustibles. Y en este contexto hay un panorama poco alentador para solucionar los problemas de fondo de la economía, de la seguridad, de la educación y de la salud y de la educación públicas. Además, todo esto ocurre con la complicidad de unos medios alineados, periodistas alineados con el gobierno y con el relato político que estigmatiza al movimiento indígena. Lanzan ofensas e incluso advertencias contra la vida de sus dirigentes, en particular contra Leonidas Issa. ¿A dónde va a parar todo esto? Por eso hemos invitado al analista económico y catedrático Juan Fernando Terán. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? Gracias, un gusto con ustedes. Te quería preguntar, antes de concentrarnos en la coyuntura, ¿por qué se llegó a todo esto? ¿Qué hizo posible que el país se sacudiera, ya no solamente la ciudad de Quito, sino que provincias de la Amazonía, de la Sierra Centro y hasta la ciudad de Guayaquil se movilicen de la manera que han hecho durante toda esta semana? Quisiera ubicar lo que está sucediendo en la perspectiva de analizar cuál es el papel de los medios de comunicación en esto. Lastimosamente, a nivel internacional, la imagen que se está generando es la imagen de un Ecuador que se insurrecciona por el alto precio de los combustibles y se pretende vincular lo que pasa en este instante en el Ecuador con el conflicto ucraniano, como sucede en otros países, que efectivamente ese es el malestar y esa es la razón de la protesta de la gente. Pero en el caso ecuatoriano no es así, y eso hay que enfatizar y hay que difundir, porque se requiere romper con la narrativa hegemónica y demostrar que lo que está sucediendo aquí no lo causó Putin, no lo causó Zelensky, no lo causó la OTAN. Lo que está sucediendo aquí lo causó el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces hay que ser muy claro de lo que está sucediendo. Esto es un conflicto con raíces endógenas que tiene que ver con un mal manejo del presupuesto público, con un mal manejo de la forma en que se pagó la deuda ecuatoriana, que genera un déficit fiscal y un problema económico y un ajuste estructural que se va en contra de los sectores populares. Entonces, olvídense de Ucrania. Lo que pasa aquí es responsabilidad de Estados Unidos y del gobierno de Guillermo Lasso. Ya, pero a eso habría que acotar otro elemento que sí me parece que es oportuno también. Todo esto podría haberse resuelto por la vía del diálogo, y la CONAIE y otros sectores productivos, empresariales, incluso de sectores que apoyaron, votaron por el señor Guillermo Lasso, le han venido planteando una serie de opciones y alternativas para resolver, por ejemplo, los problemas generados, eso sí, también, por ejemplo, por la exportación de flores, de banano hacia Rusia y Ucrania, que no es posible en estos momentos. Pero ese diálogo se cerró. Es más, la CONAIE le plantea al país: vamos a un paro el 13 de junio, pero lo dice el 20 de mayo. Del 20 de mayo al 13 de junio no hicieron absolutamente nada. Entonces, o aquí se subestima la potencia, el poder, incluso la tradición de lucha del movimiento indígena, o por el contrario, no van a ceder en nada. Mira, cuando se bajen los ánimos, yo creo que en el Ecuador tenemos que sentarnos seriamente a reflexionar sobre cómo operan los mecanismos institucionales en nuestro país. Y te digo esto porque algo que me ha sorprendido en esta coyuntura es la incapacidad del gobierno de Guillermo Lasso para escuchar no solo a los sectores populares, que ya se sabe que eso por definición nunca sucede, nunca escuchan a los sectores populares. Lo que me ha sorprendido es la incapacidad para escuchar a los propios sectores empresariales, a las propias élites que controlan el poder económico y político de este país. No es exagerado señalar que Guillermo Lasso está aislado. No es el representante de una fracción de clase, no es el representante de un grupo económico, es el representante de sí mismo. Y eso es impresionante. ¿Cómo ha llegado a develarse en esta coyuntura que Guillermo Lasso solo actúa en función de sus propios intereses? Y te digo por qué. Si tú me preguntas si él actúa con la lógica de la defensa del sector financiero ecuatoriano, te digo no. Él actúa en la defensa de sus intereses, nada más.
Si él está actuando en defensa de los industriales ecuatorianos, de ninguna manera. Es decir, absolutamente de ninguna manera. ¿Está actuando en función de los agricultores, de grupos empresariales de la agricultura? No, porque si lo estuviera haciendo, por ejemplo, habría tomado medidas inmediatas desde hace más de 2 meses para solucionar el problema de fertilizantes, el problema de incrementos de costos de la producción agrícola. No, no es un gobierno que esté representando a ninguna fracción de la burguesía ecuatoriana o de las oligarquías ¿Y ecuatorianas. cómo se entiende entonces el apoyo que recibe de ciertos sectores? Por ejemplo, cuando se plantean hechos como la muerte cruzada, que no lo veremos ahorita, sino más adelante, se ve que hay sectores como el Partido Social Cristiano que dicen que no. Entonces, ¿hasta dónde esto también está involucrando otro elemento de análisis? ¿Hasta dónde la derecha corre el peligro de que si sale Lazo no regresa al poder y quien quede más opcionado para eso puede ser la Revolución Ciudadana o Pachacuti? Yo creo que el comportamiento de la clase política también está al margen del comportamiento de los sectores económicos del país. Lo que tú observas ahí es un cálculo político, porque los operadores políticos, la gente que está en el Partido Social Cristiano, la gente que está en la izquierda democrática, la gente que está en las organizaciones tradicionales que hacen política, viven de eso. Es su profesión, es su negocio. Ya ni siquiera representan a otros sectores sociales. Entonces, la posición que este rato podría tener el Partido Social Cristiano es una posición que también está distanciada de la sociedad. El día de ayer yo escuchaba a un alcalde de Portoviejo que señalaba lo urgente que es resolver el problema alimenticio, porque hay una carestía de alimentos hacia la costa, que es una carestía generada por este gobierno que no escucha las demandas populares. Y era claro que la posición del alcalde era una posición en la cual uno observa que no hay ni siquiera un reflejo en los partidos tradicionales de lo que puede necesitar la gente. Entonces, en eso hay que tener muy, muy claro, ¿eh? La distorsión o la diferencia también es entre la clase política y la gente, y los sectores económicos reales. Ya, entonces, y en ese contexto, para profundizar más en el análisis, Juan Fernando, ¿están dadas las condiciones para que el gobierno cambie del giro adecuado que esperan muchos sectores? Es decir, ¿es posible imaginar a un Guillermo Lazo asentándose, siendo sensato y diciendo, ok, no cumplí las ofertas de campaña, las voy a cumplir ahora y efectivamente incluso el Fondo Monetario Internacional le permita, como así lo ha hecho con otros países, que la plata que les llega se invierta en la gestión pública y en la inversión social? Yo no veo que existe esa posibilidad de cambio. Y no es una cuestión de animadversión hacia el gobierno o no. Es una cuestión de análisis de cuáles son las condiciones reales en las cuales se encuentra. No tiene apoyo de los sectores populares, no tiene apoyo de los sectores empresariales. ¿Quién le apoya? La embajada norteamericana. No tiene otro apoyo más. Y obviamente el ejército y la policía. Entonces, en una situación en la cual no tienes apoyo, no tienes tampoco capacidad ni tiempo para cambiar tus opciones de política pública, porque además no tienes las condiciones para hacerlo. Es un secreto a voces que quienes rodean al presidente son un grupito de jóvenes que son bastante inexpertos en lo que están haciendo. No tiene un partido que esté atrás. A diferencia de lo que sucedía con el gobierno de Rafael Correa, donde tenías un partido atrás, y tener un partido atrás significa tener gente, tener reemplazos, tener posibles alternativas para cambiar a un ministro o a un viceministro, alternativas para tener nuevos asesores. Pero aquí estamos hablando de un señor cuyo negocio fue ser presidente y que subió con la gente que le acompañó y punto. Entonces no tienes posibilidad de hacer un recambio de política pública. Y el ejemplo más claro de esto es el ridículo decreto de emergencia que tuvieron que decretarle 10 veces porque no sabían ni cómo redactar jurídicamente. Y no se necesita ser abogado para darse cuenta de que estaba tan mal hecho, y por eso lo cambiaron en varias ocasiones hasta que le atinaron. ¿Por qué surge esto? Porque, repito, no tiene ni siquiera el equipo para gobernar.
Fernando, ya para cerrar este primer bloque, entonces aquí hay un elemento que tú mencionas y que lo tenía previsto para más adelante, pero me adelanto. Acabas de mencionar una cosa, el borrador de aquel entonces, del viernes pasado, prácticamente 8 días ya, incluía elementos de atentatorios contra la libertad de expresión, una militarización de la ciudad y del país, es decir, de la capital de los ecuatorianos, y al mismo tiempo me lleva a pensar en el otro elemento. Si no hay condiciones para gobernar en la lógica política, este gobierno está planteando un escenario policíaco de la política, es decir, represión, perseguir a los manifestantes. Se ve, por ejemplo, que tiene acólitos como este llamado periodista Fernando Villavicencio, que todo el tiempo pone indagaciones penales en la fiscalía contra los opositores para que no sea el gobierno el que las ponga. Entonces estamos en una situación más que política, policíaca. Así es. Y no es comparable tampoco con lo que sucede en otros países en América Latina. ¿Por qué digo esto? Porque lastimosamente se ven en este instante en el Ecuador niveles de represión como los que se vieron en Chile, con Piñera, como los que se vieron en Colombia, con Duque. Hay niveles de represión cada vez más intensivos y con las mismas tácticas policiales, que son acorralar a las personas, disparar indiscriminadamente. Se está observando eso en el país. Pero a diferencia de lo que pasaba con Piñera y con Duque, que tenían instituciones por detrás. Aquí en el Ecuador esto está sucediendo en un contexto de desinstitucionalización, lo cual significa que la única opción para mantenerse en el poder es la violencia, y es a eso a lo que van a recurrir. Colombia nos acaba de dar una lección a América Latina de cambio democrático. Era impresionante esperar eso de Colombia y de un gobierno como el de Duque. Pero mira cómo sucedió, hubo el cambio, porque hay un Estado atrás, a pesar de lo fracasado que pueda ser el Estado colombiano. El Ecuador está imponiendo récords. El Ecuador se parece, disculpen, a un Estado del 10º mundo, ya ni del 3er mundo. Claro que sí. Hagamos una pausa, Juan Fernando, para volver con algo que me interesa mucho, es qué perspectiva tiene en este panorama un gobierno del señor Guillermo Lasso, el propio Guillermo Lasso, y lo que ya se está manejando desde la Asamblea, al menos desde la Revolución Ciudadana, la muerte cruzada. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política, seguimos conversando con el analista económico, economista también y catedrático Juan Fernando Terán. Juan Fernando, evidentemente, sea cual sea el escenario después de este fin de semana, si sigue Lasso, si no sigue Lasso, si se aceptan las condiciones de la CONAIE, yo sostengo que ya el señor Guillermo Lasso no será el mismo. Hipotecó su capital político, generó todo el rechazo, más del 85%. Conversaba ayer con una encuestadora de una encuesta capitalina y me decía que en las encuestas telefónicas que han hecho incluso ya se estaría bordeando el 90% de rechazo a la gestión del presidente Guillermo Lasso. Si ese es el escenario, ¿cómo puede gobernar un presidente si tiene todas esas condiciones en contra, si es que se termina el paro, si cede a los indígenas? ¿Cómo va a gobernar? A través de la violencia, como te señalaba hace un rato, y a través del temor que se genera en la ciudadanía. En el Ecuador este rato se vive una situación de temor que es terrible. No había existido una cosa como esta. El racismo que se generan, los discursos en contra de los indígenas, los discursos en contra de los pobres, son agobiantes. Ya duele escuchar lo que está pasando en este país. Este país no era así. Siempre ha sido racista, siempre ha habido un odio hacia los sectores populares, de acuerdo. No voy a negar que eso ha existido, pero lo que se está observando este rato es terrible. Y en este contexto, uno lo que tiene que tomar es posiciones. Y tomar posiciones significa decir frontalmente apoyo al movimiento indígena. Y lo digo así. Pero apoyar al movimiento indígena, ponerse del lado de los pobres, de los que sufren, de los que son reprimidos,
no significa dejar de ser crítico. Ya, entonces, Y eso significa que yo me veo en la obligación, discúlpame de decir esto, no estaríamos en esta situación si el mismo movimiento indígena no hubiera propiciado el ascenso al poder de este gobierno. claro, había sectores, no sé si era Entonces, no precisamente, olvidemos de eso. claro, no sé si era Apoyo, precisamente pero no sin crítica. claro, no era precisamente el movimiento indígena, pero tengo entendido que otros sectores decían, preferimos un banquero a una dictadura. Lo dijo, por ejemplo, el candidato de Pachacuti, el señor Yacu Pérez en su momento. Pero bueno, más allá de eso, que efectivamente quedará marcado en la historia como una de las razones que explican lo que estamos viviendo, sí hay otro elemento que ya se gestó esta mañana en el Ecuador, Juan Fernando, y es que los 47 asambleístas de la Revolución Ciudadana en el bloque llamado UNES de la Asamblea han pedido que se inicie el proceso de la muerte cruzada. Ellos dicen más votos, no balas, es decir, con votos y sin balas, cualquier solución democrática para esto. ¿Qué implica esta situación para el Ecuador? Tomando en cuenta que efectivamente Pachacuti con unos 20 a 26 votos podría también sumarse, pero no vemos la posibilidad en otros sectores que han estado jugando permanentemente al coqueteo con mantener a Lasso con sus leyes y en su cargo. Sabes que lo que acabas de mencionar también merece una mención muy clara y un aplauso muy claro. En este país donde la gente no toma posiciones, tomo posición y aplaudo la actitud que acaban de tomar esos legisladores. Y ojalá esa actitud sea sumada por otros bloques legislativos. Porque en esta situación uno lo que dice es, bueno, ¿y dónde está el Congreso? Pues hagan algo. Alguien tiene que hacer alguna cosa. Hay violencia en las calles, muere gente en las noches, muere gente cerca del Congreso, por favor. ¿Y qué hacen los diputados? Absolutamente nada. Entonces, el problema no solo es estar en las calles, el problema también es tener una acción política que conduzca a objetivos políticos. Lastimosamente yo veo que en muchos sentidos lo que está sucediendo en esta movilización indígena no tiene una estrategia clara en términos políticos. Hay que diferenciar lo que es simplemente pedir que baje el precio de la gasolina a plantearse objetivos de carácter más nacional que puedan aglutinar a una serie de sectores sociales. Y uno de esos objetivos es darse cuenta de que vivimos en un país que no da más con este presidente. Tiene que hacer algo, una salida institucional a la crisis que genera este presidente. Entonces, no se trata de salir solo a las calles para decir que bajen el precio de la gasolina. Hay que tener claro que tiene que haber una modificación. No hay servicios de salud, no hay empleo, no hay política económica que cambie la situación del país. Entonces, disculpen, pero este no es un problema de gasolina. Esto va más allá de la gasolina. Pero Juan Fernando, entonces, ya para ir en esa perspectiva, dadas las condiciones en las que está, te decía hace un momento que si Lasso se queda, si no hay muerte cruzada, porque eso lleva un tiempo, etcétera, etcétera, todo lo que significa eso, también hay otro contexto que posiblemente ya no le permitirá gobernar en las mismas condiciones que ahora, y tú mencionabas la violencia. Ganando Petro en Colombia, con las elecciones cercanas en Brasil, con un Lula da Silva cada vez más alto en las encuestas, el contexto latinoamericano ni le es favorable a Lasso, tampoco le es favorable a Estados Unidos. Entonces, ¿tú crees que efectivamente también eso condiciona la posibilidad de que se mantenga una ortodoxia estructuralmente planteada desde el Fondo Monetario Internacional en el Ecuador? Yo creo que el problema de las relaciones entre el Ecuador y Estados Unidos es un problema de disfuncionalidad del Ecuador. Si uno observa lo que ha sucedido en los últimos días, la administración Biden tuvo un contacto con el presidente electo Petro. Estados Unidos ha tenido contacto con el presidente electo Petro. ¿Por qué? Porque Petro significa la posibilidad de modernización del capitalismo colombiano. Como él mismo lo dijo en su discurso, es la posibilidad de generar una democracia más real y más funcional. Con Petro Colombia va a cambiar y va a cambiar en un sentido que no se ha visto en décadas. La paz se vuelve más cercana, la paz se vuelve algo real con Petro. En ese contexto en el cual vas a tener una Colombia que potencialmente despegue como una potencia económica, y esto te lo digo de frente, Colombia con paz se vuelve el Brasil de la zona andina, se vuelve otra cosa.
En ese contexto, ¿quién es el único disfuncional? El Ecuador. Un país sin rumbo, sin una clase política que pueda dirigirlo, sin un presidente que tenga una visión nacional, es absolutamente disfuncional. Y un país que se enfrenta a un peligro muy real, que lo señaló la embajada norteamericana y que quiero recordarle. ¿Quiénes son los narcotraficantes en el Ecuador? No son los indígenas, no son los correístas. Pregúntenle a la embajada norteamericana, que lo dijo públicamente. ¿Quiénes están vinculados al narcotráfico? Claro, Entonces, te ese es el planteo riesgo esto, que es real. muy importante que lo mencionas porque efectivamente frente a todo lo que está pasando, la matriz, el encuadre, el framing, como le quieran llamar, mediático que está planteado es que esto se trata de un narcogolpe, es decir, el jefe de la inteligencia militar, inteligencia general del Estado ha dicho eso, el propio Guillermo Lazo en un chat entre periodistas de Coavisa dice que esta es una venganza del prófugo, así le llama a Rafael Correa, porque están capturando 300 toneladas de droga. Es decir, entonces aquí lo que se está planteando, a partir de lo que tú planteas también obviamente, es que se trata del narcotráfico detrás de todo esto y con eso van a justificar represión, persecución, desatención, etcétera, etcétera, porque todo aquel que proteste, tú, yo, cualquier persona, seremos narcos. Está complicado el asunto porque han perdido hasta imaginación. Yo me acuerdo que en las protestas del 2019 le culpaban a Rusia, le culpaban a Venezuela, le culpaban a RT, a los medios transnacionales de comunicación que son alternativos. Ahora ya ni les culpan a esos medios alternativos ni a otros actores externos, ya no tienen a quién culpar. Han perdido imaginación. Esa pérdida de imaginación es terrible porque lo único que hace es buscar un enemigo interno. Y al buscar un enemigo interno se vuelve a generar una situación de persecución política que ha afectado a muchos líderes ecuatorianos que podrían haber tenido opciones de gobernar y que tendrán opciones de gobernar. Porque aquí yo quiero señalar una cosa que tú mencionabas hace un rato. Yo creo que sea cual sea el resultado, la derecha tiene las de perder. Ya. Porque en la medida en que permite el caos de este instante y permite el caos manteniendo a un gobierno disfuncional, la gente va a tener una decisión electoral muy clara en las próximas elecciones. Entonces, la derecha, yo creo que aquí quien podría tener un papel dirimente en el país en este instante es Nebot, el típico caudillo que lleva 60 años dirigiendo la política ecuatoriana y que podría tener una decisión crucial. Lo que se haga desde el sector popular, y en esto hay que ser muy conscientes, lo que se haga desde el sector popular, lo que se haga desde las bancadas progresistas del Congreso, va a quedar en el aire si algunos sectores de la derecha costeña no toman una decisión. Y obviamente la embajada también que tome una decisión. Y para cerrar entonces la última pregunta, Juan Fernando, el autoritarismo neoliberal que está en evidencia, se está sintiendo todos los días, ¿qué consecuencias puede traer, por ejemplo, para los sectores populares, más allá de la CONAIE, que ya ha protagonizado uno de los eventos más importantes quizás después del 2019? ¿Hasta dónde el sector popular puede, por ejemplo, asimilarse a una tendencia de derecha para salvaguardarse, como ya pasa, por ejemplo, con algunos asambleístas de Pachacutic, con algunos dirigentes de los sectores gremiales del sector público, del Frente Unitario de los Trabajadores, que ni siquiera quiero mencionar a otros, pero algunos de ellos, por captar un pedacito del pastel neoliberal, incluso ceden en sus posturas tradicional e históricamente de izquierda? En estos días se ha visto ejemplos terribles de ese tipo de actitud. Las organizaciones sociales en las cuales están estos políticos deberían expulsarlos inmediatamente, porque lo que hacen es perder a largo plazo, incluso simbólicamente, su capital político cuando permiten este tipo de personas. Venderse hacia la derecha es algo que sucede siempre, pero hay coyunturas en las cuales es inadmisible. Y una de esas coyunturas es en este rato. Yo quisiera mencionar una cosa respecto a lo que está pasando en el Congreso ecuatoriano. Hoy es el momento que existan posiciones únicas y claras para dar una solución institucional a la crisis ecuatoriana.
Si la izquierda o los sectores de izquierda han marchado separados por cualquier razón, ya no es el momento para hacerlo. Olvidemos cualquier diferencia que pueda existir. Tenemos visiones de desarrollo distintas. Hay unos que privilegian más Estado, más comunidad, menos comunidad. Las visiones de desarrollo se pueden discutir después, pero cuando la casa se incendia, la prioridad es apagar el fuego. Luego discutamos estructuralmente e ideológicamente. Ubiquémonos en lo que estamos. Ubiquémonos en la necesidad de un comportamiento progresista unitario. Después veamos y resolvamos nuestras diferencias o mantengamos nuestras diferencias. Pero repito, si la casa se quema, no se pongan a reflexionar en la quinta pata del gato, pues. Hay que apagar el fuego. Claro que sí. Gracias, Juan Fernando, muy amable por atender esta invitación. Por supuesto, el Ecuador, el país, está pendiente de los acontecimientos y aquí estaremos pendientes también del análisis y de la reflexión. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Gracias. Gracias a Juan Fernando Terán a propósito de la coyuntura que se vive en el Ecuador, dramática, no solamente por los muertos, que ya de por sí debería obligar a todos los sectores a sentarse, a conversar y encontrar soluciones, porque no se puede aceptar una sola muerte más, sino porque los problemas después del paro, si se termina, evidentemente serán mucho más agudos, quedan algunas heridas abiertas, como ocurrió en octubre del 2019, que hasta ahora no se cierran. Los responsables, Lenín Moreno, María Paula Roma, Juan Sebastián Roldán, etcétera, etcétera, viven en la impunidad absoluta, donde hubo 11 muertos, más de 1.000 heridos, 1.200 detenidos y parece que no ha pasado absolutamente nada. Aquí estaremos para recordarles, por supuesto. Chao, chao.